Buenos días a todos y a todas. Pues comienzan ustedes bien el año, señores del Partido Socialista, comienzan bien porque van a subir el IBI a todas las familias saluqueñas y han mentido a toda la ciudadanía saluqueña que hace apenas 2 semanas ustedes dijeron que congelaban los impuestos municipales y hoy traen a pleno subirlo en un 1% en el recibo. Cambia el año, pero no cambia las prácticas fiscales de este gobierno. Siguen ustedes apretando a la clase trabajadora sin ningún pudor. Hay alternativas, señor alcalde y señora delegada de Hacienda. Léanse nuestras alegaciones alguna vez, léanselas, pero léanselas con conciencia social y política, porque alternativas las hay. Lo que no hay es voluntad política, ninguna. Fíjense, había alternativa y mecanismo para haber traído a este pleno lo que traen hoy relativo a bonificar el 95% del IBI que pagan las familias de las viviendas sociales propiedad de la Junta de Andalucía. Ustedes decían que era ilegal e inviable y hoy lo traen a pleno obligado por la ley, eso sí, y no es excusa el plan de ajuste, señor Porrúa, no es excusa porque han cambiado el plan de ajuste varias veces cuando se ha convenido. Han sido numerosas las ocasiones que desde Izquierda Unida hemos presentado en nuestras alegaciones año tras año esta medida social que tiene como fin aliviar la carga económica que sufre la familia con escasos recursos. Familias, muchas de ellas en riesgo de exclusión social. Familias que durante años han estado pagando el IBI que no debían asumir, puesto que no podemos olvidar que el IBI se paga por una propiedad y no siendo inquilinos de una vivienda que además está en régimen de alquiler social destinada a familias con rentas mínimas. Han sido finalmente un decreto ley que obligará a partir de ahora a este ayuntamiento a poner en marcha medidas que desde Izquierda Unida hemos defendido siempre y hemos peleado, y ustedes lo saben, quedándonos solos incluso en esta bancada de la oposición. Aún recordamos cuando en diciembre de 2017 montasteis un numerito saliéndose del pleno, levantándose del pleno, no queriendo participar en la votación, recriminando a Izquierda Unida que era un ataque a la democracia por nuestra parte, cuando nosotros defendimos en este mismo salón la bonificación que hoy ustedes traen aquí obligados por ley. Nos acusasteis entonces de quedarnos solos ante la ilegalidad y abandonasteis este espacio de representación pública en un burdo y lamentable espectáculo que no olvidará nadie, miembro de un gobierno abandonando el ejercicio de sus funciones, que aquello sin duda fue bochornoso. Toda una irresponsabilidad y un lamentable ejemplo del ciudadano. Se levantaron del pleno cuando Izquierda Unida propuso esta medida que hoy trae aquí, obligados bajo un decreto. Y sí, tenía ustedes razón en algo, Nuestros compañeros y nuestras compañeras de Izquierda Unida nos quedamos solos defendiendo esta propuesta que creíamos y que creemos que es de justicia social. Y una medida que la propia Consejería de Vivienda había instado a hacer a todos los municipios andaluces, ya que en 2017 se estaba llevando a cabo y puesto en marcha en muchas poblaciones cercanas. Nos quedamos solos con un Partido Popular que votó en contra, esperable, mientras que Ciudadanos, y si se puede, se abstenían. Comprensible por parte de Ciudadanos, pero incomprensible por parte del compañero de Podemos que hoy no se encuentra aquí. Por eso aplaudimos esta puesta en marcha. Al fin y al cabo es una medida social, pero lamentamos profundamente que haya tenido que ser un decreto ley que obliga al Partido Socialista del señor Mora a atacar esta justa e histórica reivindicación de Izquierda Unida. No podemos aplaudir, sin embargo, que vuelvan a subir el IBI a todas las familias saluqueñas. El IBI subirá en el recibo un 1%, así que dejar de mentir a los ciudadanos diciendo que vaya a bajar, porque lo que vaya a bajar el tipo impositivo, que además no va a atenuar la subida de Hacienda. Señora delegada, desde Izquierda Unida entendemos que la subida se equipara a la revalorización estatal. Es un impuesto que se cuantifica desde el Gobierno central. Pero también es cierto, señora delegada, que el ayuntamiento podría aliviar este impuesto. ¿Cómo? Pues redistribuyendo de forma más justa el sistema tributario. Explica usted que el tipo impositivo del IBI baja un 2% para compensar la subida de los valores catastrales del 3% decretado por el Gobierno del país. Y así es, desde Izquierda Unida proponemos que el tipo impositivo del IBI pase del 1 al 0,93, es decir, una bajada del 7%, para que de esta manera las cuotas que deben pagar los sanluqueños y las sanluqueñas se reduzcan en el recibo un 4% con respecto al 2019. Proponemos una bajada efectiva en el recibo del 4%. Actualmente pagamos el doble de IBI que en el año 2007, más que cuando llegó la señora que fue alcaldesa, Irene García. Más del doble de este impuesto, cerca de un 60% más. Yo creo que ya está bien, es lo justo. Una bajada del 4% en el impuesto del IBI, que por cierto,
Ciudadanos tampoco se queda atrás. En la oposición, el año pasado, pedía una bajada del 5% y nos llama a usted nosotros populistas y está ahora ahí sentado gobernando junto con el Partido Socialista. Noticias de Ciudadanos, el año pasado pedía, además de su página web, Ciudadanos Sanlúcar propone una bajada del 5% del IBI. Eso es suyo, señor, y luego los populistas somos nosotros. Una bajada del 4% es lo que proponemos nosotros. Y sí, ustedes pedían un 5%, señor Porrúa. Pedía exactamente aliviar el bolsillo de las familias, las mismas que decía el señor Porrúa que no estaban viendo reflejado en las calles el pago de estos impuestos. Y hoy desde Ciudadanos, siendo muleta del Partido Socialista, en el Gobierno suben el IBI a todos los sanluqueños. Lo vuestro es un auténtico fraude, señor Porrúa, un auténtico fraude. Esta bajada que proponemos es posible. ¿Cómo? Insistimos, con voluntad política, con una mejor y más justa redistribución del pago de los impuestos. Que pague más quien más tiene es la premisa social y justa para sostener el estado de bienestar, y eso es hacer política fiscal de izquierda. Pero la falta de voluntad política, la consabida insensibilidad social y el desproporcionado afán recaudatorio del Partido Socialista de Víctor Mora con esta política fiscal injusta y desproporcionada imposibilitan un sistema justo, beneficiando, como siempre, a los más ricos. No vamos a dejar de recordar que están ustedes a tiempo de iniciar el camino hacia un sistema tributario fiscal progresivo. Sanlúcar no puede seguir soportando tasas e impuestos abusivos sin contraprestación alguna. Seguimos con servicios municipales precarios, con una situación de abandono generalizado en cuestiones de limpieza, mantenimiento y otros servicios. Y siguen ustedes además negándose a aplicar medidas tributarias en la defensa de la mayoría social sanluqueña, como podría ser la subida del IAE a los bancos y a las grandes empresas. Empresas que facturan más de 1 millón de euros al año, que son las que pagan el IAE, y no las pequeñas empresas, como engañan ustedes a la ciudadanía. El IAE solo lo pagan las grandes empresas que facturan más de 1 millón de euros al año. Aqualia, Mercadona, los bancos. A estas empresas no les subí los impuestos. Las familias sanluqueñas sí se los subí. A las que llevan soportando la crisis a sus espaldas y les seguís apretando. Cambie el rumbo y tomen ustedes el ejemplo de sus compañeros y de sus compañeras a nivel estatal, que están trabajando con nuestras compañeras y nuestros compañeros de Izquierda Unida y Podemos para llevar a cabo el futuro del Gobierno de coalición, que hoy van a votar una reforma fiscal justa para que contribuya más quien más tiene. Uno de los acuerdos alcanzados es reformar el impuesto de sucesiones, ampliando el impuesto a las grandes corporaciones y a las grandes entidades financieras y a las grandes empresas de hidrocarburos. Así se reducirá el impuesto a las pequeñas y medianas empresas. Eso sí es una política fiscal justa. Eso sí es. Sigan ustedes ese ejemplo. Y desde Izquierda Unida pedimos, si puede ser, porque aunque está en un único punto del orden del día, pero en comisión informativa se debatió por separado, votar por separado el punto. Manifestar, por un lado, nuestro voto a favor de la bonificación del 95% del IBI de las viviendas sociales propiedad de la Junta de Andalucía y, por otro lado, manifestar un no rotundo a la subida del IBI que pretende el Partido Socialista junto con Ciudadanos de subir un 1% en los recibos a todos los sanluqueños. Basta ya de apretar económicamente a los trabajadores y a las trabajadoras de esta ciudad, señor Mora. Y vamos a votar en contra porque vamos a presentar una batería de propuestas en nuestras alegaciones. Muchas gracias. Ilegalidades no eran cuando se estaba pidiendo desde la Junta de Andalucía a los ayuntamientos que bonificaran las viviendas sociales, señor Porrúa. Se ha cambiado muchas veces el plan de ajuste. Si el plan de ajuste era el problema, se cambia el plan de ajuste para favorecer a las familias más necesitadas. Y se ha hecho varias veces en esta legislatura y en la anterior. Hace poco se ha reagrupado la deuda, hace poco. Y además, si potestativo era ahora, también lo era antes, también lo era. Cambien el plan de ajuste. Seguramente que se podrá bonificar a más familias que estén en exclusión social y hacer una política fiscal más justa. Y además, con decirle que ahora resulta que toda la culpa la tiene Izquierda Unida. Desde el gobierno de Izquierda Unida, no soy yo, Izquierda Unida, el IBI sube, Izquierda Unida. Sí, pero cuando aquí Izquierda Unida puso medidas efectivas para hacer una política de vivienda en la Junta de Andalucía, el Partido Socialista nos desalojó del gobierno. Nos desalojó del gobierno porque queríamos llegar a un acuerdo con las entidades bancarias. Sí. Cuando se hace políticas efectivas desde el punto de la izquierda, a los socialistas de derecha le tiembla